La hipoteca, cuando hablamos de ella, es la solución para muchos para tener casa o para tener un activo o emprender un negocio. Lo cierto es que la hipoteca también, de alguna manera, pudiéramos decir, en algunas situaciones, involucra o pone en peligro el patrimonio de las familias. Por eso hoy quisimos traer este tema a la mesa y está con nosotros el abogado y licenciado Pedro Chávez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Pedro, primero que todo, ¿qué requisitos debería de cumplir cualquier persona para poder hipotecar su propiedad? Bueno, yo lo dividiría en dos, los requisitos de la persona y los requisitos del inmueble. Perfecto. De la persona. La persona tiene que tener la aptitud para ser deudora, en este caso, no estar sentenciado, no estar declarado en quiebra o en insolvencia, tener un ingreso que le permita hacer el correspondiente pago y además de eso, estar dispuesto a cumplir con las exigencias del crédito, porque no todos quieren cumplir con las exigencias del crédito. Y con respecto al inmueble, el inmueble tiene que estar libre de gravámenes o teniendo gravámenes para ser cancelados o que la institución la acepte, ser realmente posible de que sea hipotecado, entonces que cumpla con el avalúo, que dé la relación de endeudamiento que permite en este caso la SUGEF como único regulador, ente regulador de todo lo que es el capital de los bancos y de lo que se está prestando precisamente para vivienda. Vamos a recordarle a nuestros amigos que el teléfono está a su disposición, 88-820606, ahí lo tienen en pantalla, porque sé que esto genera muchas dudas, porque hay un temor tremendo y generalmente uno dice, bueno, lo único que tengo es mi casita, imagínense ustedes, hipotecarla y por A o por B algo me salga mal y la pueda perder. Podría perderla. Podría perderla. Ok, ¿qué cuidados debería de tener entonces, verdad, si es que la hipoteco? Los cuidados es que debe tener principalmente tener la capacidad de pago, porque si no paga, va a tener necesariamente que acudir al banco a refinanciar esa operación o si no la va a perder. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero alquilar mi casa y la tengo hipotecada? Vayamos a los dos puntos, si la quiero alquilar o si la quiero vender. ¿Se puede? ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo lo manejo? Depende. Los créditos que corresponde a vivienda, por ejemplo, que estamos hablando de la casa, son créditos que están subsidiados, están privilegiados en cuanto a la tasa de interés. Entonces, si yo pido un crédito para vivir, para mi casa de habitación, para mi núcleo familiar, si yo la cojo para alquilar, tengo que pedirle autorización, en este caso, al banco para poderlo hacer. El banco podría negarse, porque ya es un tema lucrativo, incluso involucra hoy día hasta el impuesto sobre el IVA. Valor agregado. Entonces hay toda una situación diferente. Ya salió del giro de lo que es la habitación familiar para convertirse en un negocio. Entonces el banco tiene que dar la autorización. Y con respecto a la venta, en principio no tiene que pedir autorización de venta. El bien es de la persona, pero en esos casos, cuando estamos en una venta, lo que puede suceder es que exista lo que se llama el beneficio de la decadencia del plazo. Suena muy raro y extraño, pero significa lo siguiente, que si usted va a vender, los créditos que tiene que pagarlos. O sea, tengo que cancelar. ¿Podría haber una posibilidad de trasladar la deuda al comprador? Podría haber la posibilidad, pero eso se maneja de acuerdo a cada caso concreto, quién es el nuevo comprador, si cumple los requisitos y si el banco le interesa. A veces al banco no le interesa hacer esa situación, lo que le interesa entonces es recuperar el dinero. Depende de cada caso concreto. Ok, cuando nosotros hipotecamos la casa, hay uno de los seguros que habla del desempleo. Bueno, y en épocas como esta uno dice, ¿qué pasa? O sea, si digamos, me quedo desempleado, ¿cuántas cuotas, digamos, me acredita el banco por este seguro? Normalmente tiene hasta un año, pero no todos los créditos tienen ese seguro. Tiene que tenerlo expresamente, no es un seguro automático, hay que tomarlo y además pagarlo. Y normalmente cubre hasta un año, que es lo que le da el máximo seguro. Puede ser 6 meses, pero normalmente cubre hasta el año. Bien, tenemos una consulta de nuestros amigos allá en casa y aquí quizás es una figura diferente, no lo sé. Él dice que ¿qué riesgos tiene poner una propiedad en prenda? Bueno, ¿esto es diferente a una hipoteca? En realidad las propiedades no se ponen en prenda. La prenda se usa, es un término estrictamente legal, la prenda se usa para los bienes muebles. Por ejemplo, esto, que es un bien mueble, el teléfono, el carro, algunas obras de arte, etc., podrían darse en prenda, se llama pignorar. Las hipotecas no se pignoran, las hipotecas se hipotecan. Perdón, las propiedades se hipotecan, no se pignoran.
y ese es un error terminológico. Pero entonces, la pregunta de él va más que todo, ¿qué es lo que debería de tener? ¿Qué son los requisitos que se debería tener? Bueno, los requisitos son los que acabamos de decir. Esa propiedad tiene que estar libre, tiene que cubrir la capacidad de respaldo. Si pide $100,000, tiene que valer la propiedad por lo menos 140 o $150,000, de lo contrario, no cubre la relación de endeudamiento, que eso es lo que regula su jefe, que en caso de un incumplimiento se pueda recuperar por lo menos lo que el banco invirtió en ese momento. O sea, con una prenda en ese caso. En ese caso, con una hipoteca, no con una prenda. La prenda no hay sobre el bien inmueble, sobre las casas. Es sobre los bienes muebles, como los carros, como las computadoras, y hay toda una legislación diferente. Ok, tenemos otro caso aquí de una amiga televidente también que responde o habla y consulta por su madre, que dice que la mamá ya está pensionada y quiere hipotecar la casa. ¿Será seguro o será peligroso? ¿Qué recomendás? Bueno, en realidad habría que ver para qué quiere hipotecar la casa, porque ya la señora tiene un salario que ya no es un ingreso, no es un salario, un ingreso que dejó de ser salario, que está normalmente en posibilidad de ir aumentando, que puede aumentarlo. Si ya ella está retirada, su condición es diferente. Entonces ya tiene muy definido su ingreso, que es la pensión. Entonces habría que ver para qué quiere ella ese crédito. Con los adultos mayores todavía hay que tener más cuidado, en razón de que hay protección para ellos, en el sentido de que no puede ser que el dinero se coja para los hijos y la dejen en desprotección con respecto a ella. Ahí influyen otros temas estrictamente legales de protección al adulto mayor, que en este caso la conveniencia es un signo de pregunta, ¿a quién es el que le conviene? Ahora, si la hipoteca para los hijos, quizá. Si la hipoteca es, por ejemplo, para hacerse ella una intervención quirúrgica o para pasarse a uno más pequeño y tener un sobrante para poder subsistir, perfecto. Pero si la hipoteca es para ayudar a mi hija, para ayudar a mi hijo, ayudar a mi suegro, al yerno, al nieto, que a veces ocurre, y es quedarse sin casa, no es conveniente para ella. Entonces, es una valoración delicada. Esa valoración es al interno del hogar. Al interno del hogar. Porque al banco al final el banco siempre que le dé el monto, que le haga negocio, le va a dar, lo va a hacer. Ok, mucho cuidado entonces. Ok, aquí hay otra situación también que nos consultan y que se refiere a, si me la pudieran recordar, que está llamando otra persona, es una hipoteca. Tiene una hipoteca, pero tiene otro préstamo también y parece que está teniendo problemas con pagar esa deuda y que tiene miedo a que le embarguen la propiedad. Podría serlo. El que incumpla primero, el de los créditos, el que se deje pagar, ese es el que lo va a sacar a remate. Si es el de primer grado, es el bien se adquiere solo con ese gravamen y podría estar fuera el segundo. Si es a la inversa, si es el de segundo grado, el que está siendo rematado, eventualmente va a tener que pagar el primero. Entonces eso es un tema interno entre los acreedores. Pero en este caso, si incumple, va a tener que... ¿En cuántos meses que incumpla me dicen, va a esta casa a remate? Normalmente se da cuando entre morosidad. La morosidad del Banco Central la pasó que los bancos lo pueden manejar hasta 3 meses. 3 meses es el máximo. De ahí en adelante ya entraría en morosidad. Pero el banco lo puede hacer con un día. Si quisiera. O el acreedor, no hablemos solo banco, es que puede ser una financiera, puede ser una fiduciaria en un momento determinado y también puede ser un banco, puede ser una mutual, cualquiera de ellos, o un particular también. Bien, ¿puede un banco modificar el tipo de interés frente a un préstamo hipotecario? Sí, siempre y cuando esté debidamente autorizado. Cuando usted constituye la hipoteca dice que la tasa de interés es de tantos puntos, porcentuales con respecto, y se fija normalmente contra la tasa básica pasiva, contra el prime rate, contra cualquiera de ellos. En esas condiciones lo que se maneja es que el banco puede aumentar 1, 2, 3 o 5 puntos con respecto a esa tasa. Si esa tasa baja, los intereses se bajan. Si esa tasa se aumenta, los intereses aumentan. Entonces, sí puede hacerlo siempre y cuando conste en la escritura constitutiva de la hipoteca la posibilidad de hacerlo. Si no está, no podría hacerlo. Lo que podría hacerse es en un momento determinado el valor presente del dinero, pero eso es otro tema que en este momento no lo vamos a tocar. Ahora, pero hay mucha gente también consultando y preguntándose, más allá de consultar, de si realmente la banca, las fiduciarias, todas estas entidades, ¿verdad?, han tenido tanto beneficio económico con respecto a los préstamos hipotecarios. ¿Por qué no bajan los intereses?
Y le dan más posibilidad al público. Bueno, es un tema de negocio y es un tema también de política crediticia. En este caso, Banco Central de Costa Rica es el que define esas reglas y podría poner condiciones para cada, lo que se llama topes de cartera, que se eliminaron hace muchos años, podría poner, bajar la tasa de endeudamiento y correspondientemente bajan los intereses, podría en un momento determinado estipularse, incluso está por ley, que los márgenes de comercialización, como lo están pretendiendo hacer ahora con la tarjeta de crédito, que el voucher, la comisión que le cobran a los comercios, se llama baja, regularla, todo eso se podría regular. Pero tiene que ser conjunto, es primero lo que es la banca propiamente dicha y segundo, la parte de lo que significa la política crediticia que Banco Central de Costa Rica va a determinar. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que se pregunta si a lo mejor saco el préstamo en dólares y no en colones, que si en dólares es más barato? ¿Cuál es la recomendación al La respecto? recomendación es la siguiente: si usted gana colones, endeudes en colones. Si usted gana dólares, endeudes en dólares. Porque cuando comienza la conversión de que usted tiene que pasar de uno a otro lado, la situación puede ser complicada. ¿Por qué? Porque puede perder dinero. El dólar en este momento está hacia la alza, claro, pero después puede comenzar hacia la baja. Entonces se restringe, se aumenta. La recomendación número uno que le damos a cualquiera de esas personas: endéudese en lo que usted gana. Hay otra televidente que nos pregunta que debe los impuestos desde el 2012 a la municipalidad, ¿verdad? Y que entonces la tiene hipotecada, que si se la pueden embargar, a pesar de que esté hipotecada, Sí, claro, digamos, por esos impuestos. Sí, todos los municipios tienen lo que se llama la hipoteca legal. Los impuestos y servicios correspondientes que da el municipio tiene hipoteca legal preferente sobre cualquier otro de los respectivos hipotecas que existen. Así que si ella lo debe, el inmueble es el que está debiendo, propiamente dicho, es una carga real sobre ese inmueble. Si lo venden o lo rematan, trasladan el crédito y el municipio siempre va a tener la posibilidad de cobrarlo. ¿Los impuestos municipales o los impuestos en general no caducan, no vencen? Sí, tiene un periodo de prescripción, pero el tema es que los municipios lo están normalmente notificando y al notificarlo interrumpen la prescripción, entonces es bastante difícil. Yo no le diría que juegue a que le están prescritos, son muy pocos los créditos que tienen en la parte de los impuestos que prescriben. En realidad los municipios son bastante activos en ese sentido. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, en algún momento sacaron el préstamo, hipotecaron su casa, pasó un tiempo y ahora la realidad es que no le alcanza ese dinero para pagar la cuota mensual? ¿Puedo ir a que readecúen esa deuda? Puede ir, es lo más recomendable, acudir al banco y decirle: mire, no puedo estar pagando, necesito extender el plazo para bajar la cuota y poder cubrir. Normalmente los bancos son muy abiertos en este tipo de gestiones, porque el negocio del banco no es adquirir propiedades. El negocio del banco es tener la liquidez para poder reinvertir, represtar y ganar plata. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento hipoteco mi casa a la par de mi esposo, verdad? Ajá. Es una consulta. Pero conjuntamente con el esposo. Hay una pareja que nos escribe que dice que ellos sacaron la hipoteca juntos, pero ahora se están separando. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en principio son bienes gananciales. Al ser bienes gananciales, tanto es lo que ingresa como lo que hay que pagar. No es solo los ingresos. Entonces, aun cuando se haya sacado en un crédito solo a nombre de uno de los dos, pero es el bien familiar, es la casa en común, es el ejercicio del matrimonio que se ha hecho en ese inmueble, lo correcto es que la hipoteca sea en conjunto para ambos lados. Pero le voy a decir, en la práctica no ocurre eso. Me imagino. En la práctica, normalmente, el crédito que está a nombre de determinada persona, continúa la persona y lo termina pagando. Eso es lo normal. Pero hay excepciones. Y todo esto también depende cómo es el divorcio. Si es un divorcio muy discutido, muy peleado, o es un divorcio por mutuo consentimiento. Exacto. Si es un divorcio por mutuo consentimiento, son personas adultas y mayores y dijeron, hasta aquí no podemos continuar, eso no quiere decir que no puedan ponerse de acuerdo. Exacto. Y desde el punto de vista amigable, desde el punto de vista equilibrado, decir, se dividen los créditos, se dividen los costos y quién queda con qué y qué paga. Hay unos que tienen más posibilidades, otros tienen menos posibilidades, pero efectivamente es un tema de negociación.
Pedro, ¿qué pasa si la persona que pidió el préstamo fallece? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, lo primero que tenemos que ver es si tenía el seguro de muerte de deudor. Ese es otro seguro Es otro diferente seguro. al de desempleado. Es otro. Ok. Si lo tenía, se cancela la operación. Por eso hay que tenerlo. Y digamos la esposa o el esposo se queda con la casa. Se queda con la casa. Ok. Dependiendo. Y si no, entra lo que se llama la sucesión o mortual, que va a decir a quién le corresponde. Hay toda una línea de Sí, porque prioridad. está Los padres, los los cónyuges, hijos, los hijos, ok. etcétera. Entonces, en ese caso, o rige lo que establece nuestro Código Civil, o rige en un momento determinado el testamento que tenga. Pero si no tenía seguro, ese seguro de muerte, ¿qué pasa? Se va a repartir. La deuda. La deuda y el inmueble. Ah, ¿A quién ok. le corresponde? Eso va a ser de acuerdo a las reglas Pero no que se tiene su condona sucesorio. la deuda, no se perdona la deuda. O sea, no. alguien la tiene que seguir Alguien pagando y si no se liquida. le liquida y se embarga la propiedad, se remata. Ok, mucha gente está preguntando, me imagino que reaccionan ante esta información del seguro de desempleo, Claro. ¿verdad? Porque es algo que lo tenemos latente. Si yo ya tengo una deuda, ¿puedo ir y activar ese seguro? Lo adquirió el seguro como consecuencia de esa obligación. No, en una situación, digamos que yo tengo mi casa hipotecada desde hace un año, pero híjole, tengo miedo que a lo mejor lo si puede- me quedo desempleada lo puede- puedo ir lo hoy y pu- negociar al sí, banco ese seguro. Perfectamente, lo puede hacer. ¿Cuáles son hay una condición diferente o básicamente se activa pagando un poco más? Es más, la condición que le van a revisar es más bien beneficiosa. ¿Cuántos años ha estado pagando? Cumpliendo, Cumpliendo digamos. y está estable. Entonces el seguro valora toda una serie de tablas, se llaman tablas actuariales, y esas tablas actuariales nos van a definir cómo se va a manejar esa situación. Pasó, por ejemplo, que a una persona quedó desempleada, la despidieron de un día para otro, pero se le fue el detalle de no avisar al banco. Entonces, parece que ha tenido algún inconveniente con Porque con una de todo las esto. obligaciones que tiene que hacer es el reporte correspondiente. ¿Cuál es el procedimiento, Hay todo un digamos? procedimiento que la compañía aseguradora tiene. Usted tiene que reportar, Ok. hay una carta de despido, tiene que hacer la carta de despido, entregarla para el fondo de retiro laboral y también aplica para los seguros. O sea, hay un procedimiento. Hay un tiempo. Normalmente lo que le dan son 15 días. Dentro de los 15 ¿Solo días. 15 días? Hay que reaccionar de inmediato. Sí, claro, hay que reaccionar porque para eso el seguro tiene sus condiciones. ¿Qué pasa si lo hago después? Bueno, Exacto. toma las condiciones a partir de ese momento. Ya no puedo echarme para atrás. Bueno, me pierdo, digamos, ese mes que no. Mes y medio, 2 lo que meses, sea. lo que sea, lo va a perder. Pero hay posibilidad de Sí, hacerlo. sí, continúa hacia el futuro. Lo que no puede es Retroactivo. Eso, la retroactividad ahí va a ser muy difícil de que se la den. Y hablábamos de que máxime, dependiendo del seguro, eran 12 meses. O Sí, hay 12 unos meses. que son menos La tiempo. mayoría son 12 meses, es lo que le da. Hay algunos que se negocian por 6 meses. Y hay algunas compañías, pero no están aquí en Costa Rica, que podrían dar hasta más tiempo, pero no están. No es el común de no es aquí. el común de Costa Rica. Ahora, el común de aquí, si aplicamos al que tiene 12 meses, me pagan la deuda de la casa regularmente y cuando yo vuelvo a tener trabajo, Continúo, ya ahí sigo pagando yo. Se deja de. pero de nada de seguro. eso me descuentan, era un seguro. No, era un seguro. Ok. Tenemos otro caso, otra televidente que nos dice que hipotecó su casa hace 3 años, pero acaba de tener un accidente laboral, está incapacitado y evidentemente no le llega el efectivo para pagar la cuota. En este caso, con incapacidades, ¿qué pasa? Claro, hay un seguro, que también el seguro de muerte o accidente o el de desempleo, depende, hay unas coberturas que prevé esa situación. Híjole, pero ok, tenemos el de desempleo, tenemos el de muerte, el de incapacidad Sí, sería sí, otro adicional o sí, es pero el es que mismo de muerte. normalmente, no es el mismo, son en un mismo grupo están varias coberturas. Entonces, usted puede cubrirse de todo. Pero Pero ¿verdad que- se le va muy alto el seguro. Entonces Claro. comienza a quitar Ah, ok, algunas. como con los carros, Exactamente digamos. igual. Usted tiene hacia terceros, pero tiene interno, pero el seguro total de un carro cubre los cristales, el radio, los parabrisas, etcétera. En esos casos usted dice, no, para que se me baje, quito los cristales, quito el robo del radio. Porque si no también Exacto. es muy Entonces caro. depende de lo que usted haya negociado en el seguro, lo que le va a aplicar. Pero que existe el seguro, sí existe el seguro. O sea, y si digamos pagué el de desempleado, ¿me cubre el 100% o en el de, perdón, desempleado no, el de incapacitado, ¿me cubre el 100 o me cubre una parte No, del- una proporción. Una proporción, Que ok. también va definida. La proporción más alta pago más, proporción más baja, eso se llama un coaseguro. Yo, si busco una protección inferior, yo estoy coasegurando que yo voy a cumplir esa otra proporción. Por eso se llama un coaseguro. Ok, ¿qué pasa frente a un panorama que un televidente nos presenta porque nos dice,
quién sabe, Dios sabe qué problema hubo en la empresa y prácticamente el patrono le dijo, tenés que renunciar, renuncie de una vez. No sabemos qué hay detrás y él renunció. Sí, ¿Qué si pasa? Ahí si no renunció, hay nada que hacer no, con la ya nada que hipoteca, hacer. ni el seguro de No. desempleo, ni nada. Muy difícil. Tiene que ser despedido. El despido. Hay algunos casos, es decir, hay algunos casos en que aplicaría lo que es la eventualidad de que usted renuncia. Pero, repito, ese no es uno de los seguros normales en Costa Rica, son excepcionales. Lo he visto en algunos casos de compañías transnacionales, extranjeras, en las cuales sí existe la posibilidad de que si yo renuncio, me cubre 6 meses, no va al año, va a 6 meses. Pedro, frente a todo, la reforma fiscal, los nuevos impuestos, ¿verdad? El IVA, la gente dice, Bastante. ¿será que esto tiene algún impacto en la cuota mía mensual de mi casa, lo que pago por el préstamo de mi casa, la hipoteca, e incluso en los intereses que estoy generando, digamos, con el banco? ¿Hay algún impacto de los nuevos impuestos? No, ¿O eso no toca? los nuevos impuestos a lo que ya está establecido no le aplica. ¿Cuándo le va a aplicar? Si fuera a contratar hoy día el crédito. Porque si hoy día voy a contratar, va a tener que pagar el IVA sobre los honorarios del abogado, va a tener que pagar el IVA sobre el perito que se le ha hecho el avalúo, etc. O sea, sobre toda la parte administrativa. Sí, porque son servicios. Todo lo que son servicios va a tener, en este caso, que pagar el IVA. Ve qué cosa, y esto lo hablábamos cuando pedimos oíme a mí, cuando la señora o la muchacha que llamó pidiendo la asesoría para su madre, que ya estaba pensionada, que si sacaba la hipoteca o no, que le diste la recomendación. Hay una persona que está preguntando justamente que sacó una hipoteca de la casa para un negocio de ella, de la mamá, ¿verdad? Y en el negocio le iba fantástico, pero bueno, en esta época como a muchos, la No le cosa está yendo tan se ha fantástico. puesto complicada. Aquí, ¿qué se puede hacer? Muy difícil, porque en realidad Ya hay un compromiso. ya hay un compromiso y efectivamente lo que hubo para eso fue un consentimiento. Sí. Si hay una autorización, ¿qué pedimos nosotros los abogados en esos casos? Cuando actuamos como abogado del banco, le pedimos una acta de asamblea debidamente protocolizada en la cual la sociedad, si es una sociedad, autorizó. Y si es a título personal, comparece la señora y dice que consciente de que se constituye el crédito a favor de por tanto monto. En esas condiciones ya no hay nada que hacer, ya tiene que pagarlo. Ahí Híjole, responde. ¿verdad? Sí, Qué lastimosamente es que hay que es pensarlo complicado. tanto. Ok, tenemos otra consulta de otro amigo televidente y dice que él sacó el préstamo de la casa, va pagándolo, pero en ese momento donde hizo la hipoteca, te hacen llenar quiénes pueden ser los beneficiarios, ¿correcto? En algún momento, él en ese momento puso 2 beneficiarios. Ya pasaron los años y se pregunta, ¿Puedo si cambiarlo? Claro, pues sí, ¿puedo por quitar a uno que a lo mejor ya... Puede quitar a uno, puede quitar a todos, puede ¿Puedo dejarlo sin cambiarlo? beneficiario, perfectamente lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si no hay beneficiario? Entra entonces lo que se llama la sucesión o mortual. Ahí heredan en esas condiciones, ¿quiénes? El cónyuge, los hijos, los padres, si no existe nadie más, los sobrinos, los primos, los tíos, etcétera. Dependiendo de toda una jerarquía que tiene el Código Civil. O sea, hay que tener beneficiario. Hay que tener o sea, porque beneficiario, si no hay le que tener complica la vida a arreglada otros. la situación para Sí. evitarlos. Pero aún así, Sí. siempre hay conflicto. Pero lo que hay que hacer es minimizar los conflictos. Ya es conflicto con solo que alguien fallezca. Ya A empiezan los propósito, conflictos. Pedro, estábamos hablando de esto ahora y ya un caso específico de una muchacha que nos dice que ella hipotecó su casa, Ajá. ¿verdad? Y de repente se quedó desempleada y a los 3 meses le hizo clic. Esta es una mutual. Le hizo clic que... Le hizo clic que no se acordó de a los 3 meses de no cobrar el seguro de desempleo. Y entonces en la mutual le dijeron que salada pescada, que tenía solo 15 días. Y que entonces ahora está en... Habría que ver el contrato. el contrato, Ay, porque qué torta. lastimosamente todas esas son cláusulas contractuales de Eso es- mutuo acuerdo. O sea, eso es independiente de cada entidad. Exactamente, y lo maneja de acuerdo a su compañía aseguradora. En algunos casos es el Instituto Nacional de Seguros, pero en otros casos son compañías de seguros nacionales o extranjeras y tienen distinta normativa sobre eso. O sea, sí podría Sí, eventualmente si estaba en papel y lápiz. Sí, tiene que revisar el contrato de seguro para ver qué es lo que le aplica, cuál es el procedimiento. ¿Podría en este caso correr a buscar el dinero para pagarlo y así podría eventualmente quedar en las mismas? Podría, Ok. podría, si son opciones. Ok, otra pregunta de nuestros amigos es, si tengo mi casa, si mi casa es de un bono de vivienda, Ajá. ¿puedo hipotecarla? Sí, por el debido consentimiento del instituto emisor. ¿Ok? ¿Para qué la voy a hipotecar? Ajá. Ok, entonces, tengo en que principio- ir a... Ah, sí, vea, vamos Ok. parte. Lo primero es, el principio es, no la puedo hipotecar, porque Ok. tengo bono. Ese es el primer principio. ¿Ok? Sí. Pero hay algunas circunstancias en que la misma ley lo prevé.
¿Cuándo? Cuando en un momento determinado sea para salvar un mal mayor. Ejemplo. ¿Una enfermedad? No tanto eso, está pensado para el inmueble. No había ninguna sequía, no había ningún problema, pero resulta ser que comenzó a salir un ojo de agua y está minándome la casa. Entonces yo voy al Bambi o al Limbo o a las condiciones y digo, mire, yo necesito, vea lo que me está sucediendo, se llaman hechos o causas sobrevenidas. Está saliendo agua, se va a caer la casa. Claro. Necesito repararlo, pero no tengo el dinero, necesito hipotecar. ¿Puede usted hipotecarme? No tengo el dinero, no estamos permitidos. Entonces, permítame que otro ente me financie. Entonces, él emite una autorización y consienten que se hipoteque en un segundo grado para hacer ese daño, para salvarlo. Eso es perfecto. Ahora, decir, lo voy a hipotecar porque voy a irme de viaje. Sí. No, eso no lo va a poder hacer. Sí, porque ahí está salvando la propiedad, por supuesto. No poniéndolo en peligro, más bien. Más bien para rescatar de un peligro. Ok, aquí hay otro amigo que nos dice, yo me fijo muy bien en lo que estoy pagando, ¿verdad? Y yo venía pagando 11.5%, digamos, del préstamo. Ajá. Y resulta que en las últimas cuotas me pongo a checar y veo que estoy pagando 11.65. O sea, subió 0.55%. ¿Esto es legal? Sí, puede serlo, puede no serlo. Okay. Vamos. ¿En qué casos puede serlo? Cuando la tasa de referencia está fijada con respecto a algún índice, por ejemplo, la tasa LIBOR, la prime rate, la tasa básica pasiva de Costa Rica, etcétera. Si esa tasa sube, automáticamente me va a subir el crédito. Si esa tasa baja, automáticamente baja. Entonces, no lo pueden hacer en forma unilateral, depende de lo que yo haya pactado. Normalmente todos los créditos están con respecto a una base de referencia, para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 80, 78, 79, 80, en el gobierno de don Rodrigo Carazo, que los créditos se dispararon, el precio de dólar pasó de 8.60 a 65.50, entonces los créditos quedaron desprotegidos y los bancos tuvieron problemas económicos porque no podían ni recuperar por la inflación y la devaluación lo que les correspondía. Entonces todo eso se ha ido modificando en el transcurso de los años para evitar esos abusos, tanto de los particulares como de las entidades financieras. Y la letra menuda, ¿verdad? Hay que leer bien. Híjole. Hay que asesorarnos. Ahora, hay otro caso de una amiga, y esto me parece, y lo vas a decir vos, que pasa mucho. Esta muchacha dijo, en algún momento, seguro ella tenía ciertas responsabilidades, y dijo, voy a poner mi casa propia, mejor, a nombre de mi mamá, para que no me la embarguen por A o B motivos. La puso a nombre de su madre fallece y ahora todos los hermanos quieren comerse el pastel de la casa, ¿y tienen derecho? Y sabían que era la casa de ella, pero no hay nada. Ahí hay un tema de mala fe de las otras personas. De moral. Además hay un tema ético y hay un tema de moralidad fuerte, pero hay un tema de legalidad mayor. Ahí no hay nada que hacer. El tema de legalidad mayor es que simple y llanamente el bien está a nombre de la fallecida. Y entonces, como fallecida, tiene derecho los hijos a la herencia, o su cónyuge si estuviera ¿Cuál sería la recomendación si yo quiero hacer eso para que? Nunca utilice una persona física, utilice una persona jurídica. Para eso están las sociedades, para eso sociedades mercantiles, está la sociedad civil, están las fundaciones de derecho privado en otros países, etcétera, que usted las puede poner como personas jurídicas y que respalde. Bueno, eso es importante. Se llama división de patrimonios. Ok. Ahora, vamos a otro tema, pero que también tiene que ver con la muerte de una madre. Resulta que esta muchacha dice que ella cuidó a su madre durante toda la ancianidad, por decirlo, no sé si estaba enferma o no, pero la cuidó todo el último tiempo, y la madre decide en el testamento dejarle la casa a la hija que ha estado con ella todo este tiempo. Muy bien. Pero ahorita, así y así, todos los hermanos aparecen pidiendo parte de la casa, ¿verdad? Y se armó el traido total. ¿Tienen algún derecho? Ahí prevalece lo que dice el testamento. Ahí no hay nada que hacer, entonces. Si está correctamente hecho, que me parece que debería estarlo correctamente hecho, ahí aplica el testamento, y los otros, aunque brinquen, griten y hagan lo que hagan, no tienen derecho. Ok. Aquí tenemos otro caso. Es que es impresionante lo que genera todo esto, ¿verdad? Porque nos atañe a todos. Por ejemplo, en este caso es el día a día. Dice un caballero que él compró un lote poniéndolo en hipoteca, ¿correcto? Lo hipotecó, genial, le paga su lote mensualmente y ya, decidió construir. Y cuando va a construir, le dicen que en ese terreno no se puede construir. Que no es apto. Bueno, mire, hay ¿Y ahora qué? Un tema que es delicadísimo, pero que usted no puede hacer. Usted no puede comprar una propiedad hoy día
si no tiene el uso de suelo, ¿para qué es Tenga la habilitada? certeza, claro. ¿Por qué? Porque usted compraba y hacía lo que usted quería en su propiedad. Las limitaciones, lo que se llama el derecho urbanístico, ha ido mejorando y variando las condiciones. Entonces, hay un plan regulador. El plan regulador define dónde van casas de habitación, en qué lugares va comercio, en dónde va industria, en qué condiciones dentro de un barrio es necesario proteger, por ejemplo, las aguas o proteger las quebradas de los ríos o áreas comunes como parques. Entonces, aunque usted tenga un lote, puede ser que el desarrollo que se hizo está limitado por lo que el plan regulador, ordenanzas, lo dice. Así que si usted compra, usted tiene que tener el uso de suelo sabiendo de qué es lo que usted puede hacer y qué es lo que usted no puede hacer. Un ejemplo que vimos en las noticias recientemente, el señor que compró una casa y no sabía que pasaba una tubería del oleoducto. Sí. Simple y llanamente, todas esas son servidumbres continuas y no aparentes que están por debajo y que le inhabilitan. No puede hacer No hay nada que hacer. Porque en esas condiciones hay que sacar el uso del suelo y cuando usted saca el uso del suelo, ahí le indica que ahí hay una tubería que no se puede hacer. Mire, pero yo compré con una casa. Sí, pero esa casa no sabemos cómo se hizo, en qué condiciones se hizo. Puede ser ilegal la construcción cuando se hizo. Y usted no puede alegar sobre algo ilegal o sobre un error, un derecho. Uso de suelo en cualquier compra, entonces. Es lo correcto. Pedro, muchísimas Con gracias. todo gusto. Atacamos de preguntas, pero No le hay ningún agradecemos problema, al está público muy bien. por confiar en nosotros y gracias a vos por haber Estamos a sus estado con órdenes. nosotros Y también. ojalá que tengamos cuidado. Aquí la recomendación para sí. el televidente que nos está escuchando y viendo. Mire, asesórese. Para eso están los abogados. Sea prudente, vaya al municipio, saque el plano catastrado, investigue lo que usted va a comprar, porque es el ahorro de su vida lo que usted está poniendo. La plata cuesta demasiado. O más hoy día. Feliz fin de Un semana. placer, Pedrito. igualmente, Muchas gracias. gracias. Bien, nosotros continuamos 8:47. Ítalo.